Yo soy Verónica de la Iglesia Jesús Salva y Guía y tengo el privilegio hoy de poder estar aquí para traer el mensaje, y con su permiso yo voy a hacer una oración para pedirle a Dios que sea palabra suya y no mía, que sea todo lo que Él que sea todo lo que yo vaya a hablar hoy, que sea que proviene de Él. Entonces, con su permiso. Padre bueno, Señor de la gloria, venimos delante de tu presencia, Señor, a rogarte, Padre, que desate, Señor, la unción en todos y cada uno de nosotros, Señor, para poder tener entendimiento al escuchar tu palabra, Señor. Y que hoy, en este momento, Señor, que sea tu palabra, que sea todo lo que en mi cabeza vino, Señor, y me puse a escribir aquí, que sean las ideas que vengan de ti, Señor, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo para darte la honra y la gloria, Señor. Primero, permíteme adorarte, Señor, bendecirte y glorificarte, y pedirte perdón, Señor, por mis pecados. Pedirte que el Espíritu Santo, en el momento en el que estoy en la intimidad contigo, Señor, me revele todas aquellas cosas que a ti te desagradan, Señor, para que, como dice tu palabra, que cuando confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, Señor, que así se cumpla tu palabra, porque esa es una promesa tuya, Señor. Y vengo delante de ti, Señor, a rogarte, Señor, que permitas que todos nosotros, Señor, en el momento en el que estamos a solas contigo, el Espíritu Santo nos hable. Y después, Señor, que mandes a tus ángeles, que sigas mandando a tus ángeles a acampar alrededor de nosotros, Señor, porque dice tu palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los protege. Señor, solo venimos a pedir, Señor, que cumplas tu palabra, porque sabemos que tú no mientes, Señor. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero comenzar, hermanos, con el estudio de la palabra de hoy. Estas son palabras mías, de todo lo que yo estudié, que dice que cuando nosotros ignoramos las órdenes del Señor, de nuestro Dios Yahweh, podemos nosotros mismos ser un imán para llamar, atraer a espíritus inmundos que vengan a obrar en nuestras vidas y vengan a tratar de controlarnos. Les quiero hablar en este momento, quiero que leamos Deuteronomio 7, que ya lo tengo aquí. Deuteronomio 7 dice, ¿quiere alguien leerlo? Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y ya haya echado de delante de ti a muchas naciones, el Eteo, el Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fareseo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza. El Señor había desatado una palabra, Él había dado una orden, y en la época, y dice, no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Hasta ahí, eso era lo que les quería, con esa palabra, con esa orden del Señor, es con lo que yo les vengo hoy
de parte de él a explicar que mi tema fue de un libro que se llama Desenmascarando el espíritu de Jezabel. Desafortunadamente, eso es un espíritu que hoy en día estaba activo al principio de los tiempos y está activo hoy en día y ahora, bueno, desde antes y siempre. No nada más ha atacado a las iglesias, también ha atacado a las personas en las familias. Hoy en día, ¿qué estamos viendo? Estamos viviendo, como dice la palabra, estamos viviendo como en la época de Noé, en donde todo es idolatría, todo es desvío, todo es pensar, dejarnos engañar por lo que la moda nos dice. Todo eso es lo que está aconteciendo hoy. Entonces, vemos que pues tenemos un punto bien bueno, ¿no? Comenzando con nuestra desobediencia, porque la palabra ya está dada, partimos de ahí. Esto no se ve muy bien, yo se los voy a leer. Jezabel fue la esposa de Acab, el 7º rey de Israel. Con la ayuda de Acab, por su débil carácter, ella llevó a cabo sus planes de gobernar, controlar todo cuanto se le antojaba. Ella no se sometía a nadie, por el contrario, forzaba a todo aquel que se le acercaba a someterse a ella, por voluntad propia o por la fuerza. Controladora, manipuladora, ansiosa de poder, idólatra, mentirosa, que falsifica los dones del Espíritu Santo de Yahweh por la maldad que mora en su corazón. El antecedente bíblico lo tenemos en Primera de Reyes 16:30. Ahí nos habla quién era Jezabel, quién era Acab, quién era Jezabel, y nos dice nada más en un breve. Y aparentemente nosotros vemos que ahí utilizan unos cuantos versículos para hablar de ella, pero el estudio que yo hice y la investigación, y yo creo que tal vez algunos de nosotros ya hayamos escuchado, porque yo les comento que yo la primera vez que escuché de este espíritu era en una época en la que yo ni sabía, o sea, yo sé que Dios es el Espíritu, que el Espíritu Santo de Dios es el que mora en nuestros corazones, el que debe morar en nuestros corazones, pero eso me lo comentó una persona que me dijo que ella había librado una batalla y que una profetisa en la calle le dijo, un día que se la encontró, le dijo, hola, ¿cómo estás? Y ella, agotada y triste, porque había pasado por una situación muy fea en su hogar, le dijo que estaban pasando por un mal momento, y ella le dijo así, claramente, con el don de profecía que ella tenía, le dijo, veo que eres una persona que ha librado una batalla contra el espíritu de Jezabel. Luego nos dice, ay Señor, después de, no importa porque yo lo tengo aquí. Perdón, un segundito. ¿Está ahí? ¿Quieres pegarlo? Yo tengo el orden, pastor. No está en orden, no está en el orden en el que yo lo planifiqué. No, es más. Falta una pequeña cita. ¿Sí? Después de esto sigue. Bueno, sí, es el antecedente histórico. Dice, esta lectura está en Primera de Reyes 16 y dice, Omri comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios. La primera cita bíblica que yo les leí
era en Deuteronomio, donde él decía que los israelitas no debían de emparentar con las hijas de los otros reinos, de otros lugares, de mujeres extranjeras, porque el Señor sabía de la tendencia de los seres humanos a idolatrar. Entonces ellos estaban bajo idolatría, tenían costumbres completamente diferentes que iban en contra de la palabra del Señor, de todas las leyes que Él nos había dado desde el principio a Moisés, y bueno, desde Adán y Eva, pero pues imagínense, ya escritas y formales las teníamos aquí por medio de Moisés, perdón. Dice, después de aceptar el hecho, tenía que leer Efesios 6:12. ¿Alguien lo quiere buscar y leer? Solamente es un versículo cortito. ¿Efesios qué? 6:12. 6:12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hasta ahí. Después de que nosotros hayamos aceptado esta palabra, dice que tenemos que orar para activar nuestra unción de sabiduría, para poder discernir y detectar a aquellas personas que vengan con esta influencia, aquellas personas que no nada más estén con la influencia externa, sino que desde adentro tengan la influencia de un espíritu inmundo como es este de Jezabel. Dice que para poder combatirlo tenemos que humillarnos, que ser humildes y pedirle a nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, para poder enfrentarnos en esta guerra espiritual, siendo obedientes, porque esta condición, como les dije ya anteriormente, no nada más viene a atacar a la iglesia, generalmente tiene unas características muy específicas, donde nos dice que, bueno, manipuladora, controladora, idólatra, mentirosa, pero aunque en la Biblia solamente hemos visto ejemplos, o sabemos, los que han estudiado mucho respecto a este tema, solamente han encontrado ejemplos femeninos. Sabemos que también les afecta a los hombres, les puede afectar a los hombres, porque muchas veces, incluso aquí se menciona, ¿no?, que gracias a la ayuda de Acab. ¿Por qué? Porque Acab, él sabía por quién era él era un israelita, que ellos solamente adoraban a un Dios, y cuando se casó con Jezabel para poder hacer una alianza con otros pueblos, con el pueblo de Sidón, que era de donde venía Jezabel, para poder mantener la paz, porque en aquella época, tal y como vivimos hoy en día, todo el tiempo el hombre está en guerra, siempre está buscando más poder, más dinero, territorios, plata, o simplemente el poder, porque hay mucha gente que pues ya tiene el dinero y que siempre ha tenido dinero, pero que está en busca del control, está en busca del poder. Y entonces desde aquella época ya el Señor nos había dado su ley, nos había dado órdenes, y siempre el hombre en su debilidad siempre desobedeciendo. Y entonces Acab sabía que era lo que tenía que hacer, sabía que él no debía de haberse casado con esta mujer, pero es muy cómodo cuando a alguien se le presenta, como esta persona que era un rey, se le presenta la oportunidad de delegar su responsabilidad, pues es bien cómodo hacerlo. Filipenses 4:6 nos dice, por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos,
Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, para nosotros poder combatir, dar la guerra, luchar, tanto en nuestra iglesia como en nuestras casas, en nuestras familias, con nuestros parientes, con nuestras amistades, cuando nosotros tenemos la bendición por medio de Dios de detectar que este espíritu, estas influencias están atacándonos. Tenemos que presentárselas primeramente al Señor en sus manos para que Él empiece a actuar a favor de nosotros, para que Él escuche nuestras oraciones y para que Él desenmascare todas estas influencias. Dice en la iglesia, si nos llegamos a enfrentar contra este espíritu inmundo, indiscutible, se le tiene que retirar de todo puesto de influencia. Jezabel ama el control. Jezabel busca. Muchas veces en el libro que yo leí nos hablaba de muchos ejemplos a donde las personas trataban poco a poco de ir escalando, pero normalmente Jezabel viene directo. Ella o ese espíritu o ese hombre o esas personas, cuando se presentan en nuestras vidas o en nuestras iglesias, a veces son de aquellas personas, como hablaba temprano con el pastor, que llegan y directo dicen: quiero hablar con el dueño, quiero hablar con el jefe, quiero hablar con la autoridad, quiero hablar con el pastor, porque no quieren perder tiempo. Saben que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, y sabe que el enemigo lo que anda buscando es nuestras almas. Él quiere perdernos, él quiere confundirnos, entonces se va directo a nuestra cabeza y desde ahí empieza a atacarnos. Entonces, a mí se me hizo muy precioso que el Señor me permitiera leer este libro. Ser honesta con ustedes, miren todas las hojas que escribí. Todas estas hojas son de 3 capítulos, creo que son 18. Pero Dios mediante, espero abarcar lo más que pueda de todas las palabras que leí, de todo lo que estudié, de todo lo que en la Biblia se me presentó, para poderles, porque digo, nosotros estamos aquí cada semana porque estamos buscando del Señor. A veces nos asustamos cuando nos hablan y nos dicen: mira, está pasando esto, vean ayer qué fue lo que pasó, ¿no? Que llevan a empezar con las redadas. Pero el Señor, que está en control de todo y que también dice su palabra que Él ha puesto los gobernantes, incluso a estas personas que no quieren, que no quieren acatar la ley y que la quieren violar, y dice el Señor que Él los va a juzgar. Por eso es una de las enseñanzas más preciosas que yo aprendí por medio de este estudio, de esta investigación, de esta lectura, que el Señor es el que se encarga de esto. Muchas veces, si nosotros, Dios nos libre, pero que llegáramos a presentar una situación a donde llegara a venir una persona que tratara de estarse metiendo y que nosotros nos diéramos cuenta, porque en el libro, en los ejemplos, nos habla de que llegaba y primero empezaba a hacer un grupito de amigas y luego otro grupito de amigas, y ya después iba y pedía permiso para dar estudios, para ser maestra, y ya después, cuando ya tenía más influencia, pues venía y ya quería ser la coordinadora de todos los eventos, y poco a poco quería ir escalando hasta llegar muchas veces al pastor, a donde en muchos ejemplos que venían en el libro decía cómo llegaba a haber mujeres que querían convertirse en la secretaria del pastor o en una líder, pero grande, con muchos seguidores, para empezarlo a atacar a él, hablarle, de decirle que su esposa lo adula, porque Jezabel es muy aduladora, y así como ella te adula, también espera la reciprocidad, está recibiendo halagos. Entonces viene les empieza a hablar a todos, les empieza a caer bien, pero luego entre tanto y tanto, entreteje telarañas, mete chismes, fabrica intrigas
para subir hasta lo más alto. En el libro, como les digo, yo leí muchos ejemplos de donde las mujeres o se convertían en la secretaria o en la líder del ministerio de mujeres. Entonces era una persona que conseguía poder, que conseguía puestos altos, y al final de cuentas habla en varias ocasiones de ataques a donde incluso quería romper los matrimonios de los líderes y de los pastores, y había veces que por la debilidad, precisamente porque aquí también nos dice que solamente conjuntamente con la autorización, con la aprobación de una persona que tenga el espíritu de Acab, o que también esté dotado de la influencia de Jezabel, estas personas llegan a cumplir sus objetivos, y por eso es que iglesias grandes han caído. Y yo creo que hoy en día ya todos nosotros conocemos más de una, a donde por qué fue, es que el pastor fue infiel. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se le fue metiendo y cayó. A veces vino del lado de él, tal vez en su mente, porque no oró, porque no se consagró, porque pensaba que porque tenía que organizar la cena para hombres y el ministerio de mujeres y las clases de los niños y los campamentos y todo esto. Por eso muchas veces uno piensa, bueno, qué bonitas son esas iglesias grandes, que mira ahorita para el verano el campamento de los niños, hasta nos los cuidan, pero realmente, estamos yendo y hay veces que ni siquiera nos estamos alimentando, estamos yendo para entretenernos. Y hay veces que desafortunadamente los pastores eso es lo único que les interesa, porque pues entretienen a la gente, reciben su diezmo, viven, y eso yo creo que eso es una de las cosas que más le desagrada al Señor. Entonces, cuando acaso nosotros nos llegamos a enfrentar con una cosa de estas, o nos llegamos nosotros mismos a descubrir que hemos estado bajo estas influencias, hay que humillarnos, hay que arrepentirnos, y hay que pedirle al Señor que nos podamos someter a la disciplina y ser obedientes. ¿Alguien quiere leer esa cita bíblica? Solamente ¿Tampoco miro? Apocalipsis 2, 20 y 21. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Cuando estamos hablando de esta palabra tan fea, estamos hablando no del acto propiamente sexual, estamos hablando en el plano espiritual, a donde seduce, a donde te viene y te dice, mira hermana, vamos a orar, mira que esto yo siento de parte del Señor venir a darte una palabra y venir a decirte que el Señor me dijo que tú tienes que ser próspera, que tú tienes que avanzar, pero que hay algo en tu vida que te está estorbando. Y así es como a veces Jezabel se nos presenta como que si fuera una autoridad, como que si fuera una profeta, y nos lleva a caer, porque también se sabe de ejemplos tales como para poder llegar a la cabeza, para poder, como dice la palabra, que el enemigo anda como un león rugiente buscando devorar, buscando matar y buscando destruir. Entonces muchas veces vienen personas que están bajo estas influencias y nos empiezan a aconsejar y nos empiezan a llamar. Yo, por ejemplo, no lo he vivido, pero hoy yo he discernido que hay muchas cosas que a mí me entretienen y me distraen, que a mí el Señor me está llamando y me habla y me habla y me habla y me da sueños y me da palabra y me da canciones, y todo el día me está dando vueltas y vueltas y vueltas en mi cabeza. Pero ahora mismo me descubro
sorprendida porque yo tiene mucho tiempo que no me leía un libro tan rápido. Y la verdad que esto les voy a dar testimonio porque yo hay veces que yo pensaba que, no sé, que yo había perdido la capacidad de poder estudiar y de poder aprender cosas. Pero me doy cuenta de que, pues no han sido amigas, pero ha sido la televisión, ha sido la moda, ha sido el teléfono, donde yo he venido, imagínense, ni siquiera se ha presentado, yo siento, tal vez ni siquiera se ha presentado en mi vida como una persona física, pero se ha presentado como una influencia que me tiene entretenida en otras cosas cuando yo bien pudiera dedicarle más tiempo al Señor. Y la verdad que, porque es lo único que me hace feliz, es lo único que a mí me llena, lo único que me da paz, lo único que me da alegría. Cada vez que yo estoy hablando de las cosas del Señor, me descubro gratamente que a los lugares donde busco irme a meter, si yo puedo entablar una conversación, pues siempre termino hablando del Señor. Y le doy las gracias a Él por eso, porque yo creo que eso le agrada. Y no le agrada que yo ande perdiendo el tiempo en muchas otras cosas que pues no debería. Ay, Dios. Ok, seguimos, Apocalipsis. Me parece que ahí se terminó. Amén y amén. No se terminó el estudio, se terminaron las diapositivas que le pude mandar al pastor. Pero no se preocupen, yo sé que están muy interesados, que les está gustando, que les está interesando bastante. Y aquí tengo más información para ustedes. Si quieren conectar tu teléfono. No, porque la otra vez lo intentamos, ¿no se acuerdan que para ver la película no se pudo? Aquí les tengo mucho más información. Bueno. Busca el